generosidad, su sensibilidad y, en fin, darle un aplauso. No, gracias a vosotros, gracias. Porque, bueno, el tema de la charla de hoy, porque bueno, yo, perdón, que como que siempre estoy llevando la contraria, no sé si esto se oye bien. Perdón. Para que no lo conozcan, iba a presentar a don José Carrión, Pepe para los amigos, que dirige el coro del Ateneo, pero que hace muchas más cosas. Es un contratenor magnífico y sabe muchísimo de lo que nos va a hablar y de montones de cosas. En esta ocasión nos va a hablar del Mesías de Händel, que es una obra que todos conocemos un poquito, y yo creo que merece la pena que la conozcamos más, porque es una riqueza inconmensurable, tanto la obra como el autor y el señor ponente también. Así que os dejo con esto. Bueno, vamos a ver, el agradecido soy yo por poder estar aquí esta noche hablando de esta obra que a mí realmente, me toca muy de cerca esta obra. Esta obra cambió mi vida porque yo solo tenía 7 años y entonces, pues bueno, fue un encuentro y fue un flechazo total y absoluto. Esto no quiero que suene atópico, pero es que ha ocurrido verdaderamente así. Y bueno, pues vamos a intentar ponernos aquí un poco, como decía antes, pues que es verdad, últimamente llevo días llevando la contraria y realmente, más que una conferencia, vamos a llamarlo charla. Una charla, quizá, un compartir, una cuestión que no es solo conocimiento, sino va muchísimo más allá. Porque al fin y al cabo la música es un acto de amor y es un acto de compartir. Es un acto de intercambiar energía, de intercambiar impresiones, de intercambiar además sensaciones y sentimientos. Y eso es lo que es el Mesías de Händel. Al fin y al cabo es una cuestión de sentimientos, es una historia de sentimientos. Y cuando empecemos a hablar de la obra, la gestación de la misma, cómo se ha creado, en qué contexto, en qué momento de la vida del compositor, del maestro, se ha creado, nos podrían cambiar muchas perspectivas, podríamos intentar encontrar una serie de respuestas a unas preguntas que quizás al escuchar esta maravillosa música celestial pues nos puedan surgir o podamos quizás en algún momento imaginarnos. Yo quería poneros en antecedente, quería contar, quería introducir iba a dejarlo para el final, pero no tengo paciencia y tengo que contarlo ya. Entonces, quería introducir la charla con una experiencia personal. Cuando yo era muy pequeño, como estoy diciendo, lo estoy compartiendo, pues, estoy aquí hablando con un amigo y estamos comentando una serie de cosas. Yo puedo decir que cuando yo era muy pequeñito, tenía 7 años, mi hermana Elena tenía 3, ambos. Nosotros dos nos hemos dedicado, bueno, pues ella mucho antes que yo, a la docencia. Y entonces, ella tan chiquitita y yo un poquito más grandecito, nuestros padres aprovechan que nosotros, nuestros abuelos maternos eran como si fueran nuestros padres también, ¿vale? Y entonces, mis padres aprovechan una escapada de 4 días que después, fue una cita anual y se van a Londres. Y entonces, ¿qué era Londres para nosotros? Pues era el destino de la peli mágica de Peter Pan, de la peli maravillosa de Mary Poppins, de un sitio absolutamente imaginario y fantasioso como 7 y 3 años que teníamos. Pasan esos 4 días y nosotros estábamos realmente felices con mis abuelos cuando se presentan mi padre y mi madre y aparece mi madre con un CD, con un compact disc, era de los primeros que iban saliendo, ¿vale? Y entonces aparece con un compact disc que es Messiah o el Mesías, que no sabía lo que era. Lógicamente yo no había escuchado eso en mi vida, yo no sabía nada de lo que era, pero no pude evitar escuchar a mi madre contándole a mis tíos o quizás a una pequeña reunión familiar que habían ido a la Catedral de San Paul y que por muy poco dinero habían escuchado esta obra que era maravillosa. Entonces en mí se despertó algo
que hizo que quería que sonara esta obra. Y entonces era Navidad y mi madre puso el CD del Mesías de Händel y mi vida ya nunca fue la misma. Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque la música me provocó tal vibración y me provocó tal encontronazo de sentimientos que me sentí muy abrumado y muy emocionado, pero yo no sabía lo que era aquello. Lo he descubierto con el tiempo. Con el tiempo, al haberla amado hasta la saciedad y al seguirla amando y al no poder incluso muchas veces hablar de ella porque me emociono verdaderamente, es cuando yo verdaderamente he interiorizado, he comprendido, he asimilado el Mesías de Händel. Cuando se produce el fenómeno de lo que Rafael Lapesa en la introducción a los estudios literarios llama de lo sublime, es decir, la belleza es de tal calibre que termina produciéndote una sensación que está un poquito lejos del placer y un poquito más cerca de la angustia. Las cosas no llegan exactamente hasta ese punto, pero hay momentos en los que sí, y verdaderamente puede ocurrir que de la manera, cuando ya se ha sabido, cuando ya en mi vida he conocido cómo se ha gestado esta obra a través del maravilloso libro del biógrafo austriaco Stefan Zweig, que ha escrito los grandes momentos de la humanidad, o los brillantes momentos de la humanidad, momentos estelares de la humanidad. Gracias por decírmelo. Uno de ellos es la resurrección de Georg Friedrich Händel, y cuando he leído esto no he podido hacer otra cosa que llorar de emoción. ¿Por qué? Pues porque me ha tocado muy de cerca. ¿Y qué aprendes? Pues aprendes el tesón, aprendes que aunque todo esté en tu contra, si tú sigues, vas a encontrar algo que verdaderamente te va a hacer sentir muy bien, porque vas a ser fiel a ti mismo. Vas a encontrar absolutamente que el artista era él, es decir, que ha sido él, desde que empezó hasta que se murió el 13 de abril de 1759, que por cierto era Viernes Santo, y se murió en la tarde, aquel día, en una tarde de Viernes Santo, el artista sordo, ciego, pero habiendo sido él, habiendo producido, habiendo abierto su alma en canal y habiendo dado todo lo que tenía que dar. Es en este momento de 1741, en la producción y estreno del Mesías, porque 3 semanas para escribir un oratorio sin descanso del calibre del Mesías, perdón, 3 semanas, pero es que eso no es nada, eso es nada. Eso es trabajo, noche, día. Y ahora incurriremos un poquito, comentaremos un poquito la historia y vamos a poder mirarlo, como digo, con otros ojos. Yo quería, después de esta anécdota personal, quería introducir al compositor con las palabras del cardenal Benedetto Pamphili, porque la etapa italiana de Händel desde 1707 hasta 1709 es crucial, porque sin la música absorbida, aprendida, asimilada de la estética italiana, no tenemos el Mesías de Händel, no tendríamos la estética de ópera italiana que tiene el Mesías de Händel, aunque no podemos quedarnos solo ahí. Introduzco las palabras del cardenal Benedetto Pamphili, que dice así estas palabras. Él, curiosamente, escribe Händel como le suena. Y pone, Händel non può mia musa cantare in un istante versi che regni sian della tua lira, ma sento che mi ispira sì soave armonia e ai tuoi concenti son costretto a cantare in questi accenti. Händel, mi musa, no puede cantar en un solo momento versos que sean dignos de tu lira. Es como que él está diciendo en el resto de la cantata, que se la dedica a él porque son amigos, dice que él es el nuevo Apolo, ¿vale? Y entonces dice, pero siento que en mí está inspirando tan suave armonía que a tus concentos, es decir, que a tus concentos estoy constreñido a cantar con estas palabras.
Y entonces le dedica un texto laudatorio al que él mismo le pone música, pero bueno, no es por una cuestión de creer nada, es una cuestión de que un amigo le regala esos versos maravillosos laudatorios y él pues se ve un poquito en la obligación de corresponderle poniendo música a sus maravillosos versos. Aquí tenemos al cardenal Benedetto Pamphili, importantísimo, al igual que lo fueron otras personas claves en ese momento, en esa etapa italiana de Händel, cuando él, que por cierto nace en 1685 en Halle, en la ciudad alemana de Halle, que es una ciudad de 4.000 personas, completamente desolada por la peste, completamente desolada por la guerra de los 30 años, y encima es un niño que desde el primer momento muestra interés por la música, pero no solo muestra interés por la música, muestra una facilidad de repentización de tal calibre que, en contra, por supuesto, de la voluntad del padre, que lo que quiere es que estudie, pues entonces él va y se agencia un pequeño clavicémbalo y se va por las noches, se escapa y se va al desván a tocarlo. Y lo hace de tal manera que, evidentemente, al padre no le queda otra que aceptar que cuando es adolescente tiene, por una serie de motivos sociales, y evidentemente por haber contactado, puesto que el padre es médico y encima es el médico del gobernador, es decir, del duque, entonces, y al niño hacerlo tocar para el duque, para ver las virtudes musicales que tiene, pero que debe convertirse en un experto abogado o si no en médico como él, pues entonces el duque le dice al padre, no, tiene que ser músico, tiene que estudiar música. Y en contra de la voluntad del padre, empieza a estudiar Händel con el maestro Zachhoff. Y este Zachhoff, evidentemente, gracias a él, es la puerta que lo hace poder contactar con las grandes personalidades de la música. Pero claro, no es hasta que no consigue un puesto fijo, por cierto, con 17 años, el puesto de organista, que es una cosa que es una plaza fija, como de funcionario, ¿no? Para poder tocar en la iglesia. Y entonces, a partir de ahí, y debido a su virtuosismo y a los contactos que tiene su maestro, empiezan a abrírsele puertas y empieza a conocer a gente interesantísima. Y llega el punto en el cual aparece Händel queriendo irse de Halle, que es una ciudad con 4.000 personas, a una ciudad como Hamburgo, que es una ciudad grande en ese momento, y él descubre que hay un sitio que se llama Oper am Gänsemarkt, que es la ópera en el mercado de los gansos, que es el teatro de la ópera de la ciudad de Halle. Por cierto, un gran teatro para 2.000 personas, donde se producen óperas, y él quería saber lo que era. Efectivamente, gracias a su maestro, gracias al duque y gracias a los contactos que establece, resulta que una vez que llega a ese teatro se da cuenta de que eso es lo suyo después de haber conocido a dos compositores italianos, que son Giovanni Bononcini, bastante poco conocido, cuyas cantatas se han grabado recientemente, y otro bastante poco conocido como es Attilio Ariosti. Attilio Ariosti, los conoce a los dos. Y entonces Händel sabe que tiene que asimilar o que quiere asimilar la estética de la ópera italiana, pero claro, para poder trabajar en un teatro necesita que le cojan en plantilla y no le dan más que un puesto de violinista segundo en la orquesta